Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este viernes 21 de abril del año 2023. Sintoniza usted en este momento en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. También nos puede usted escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Usted puede descargar gratuitamente esta aplicación en su teléfono inteligente, en su celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Si ponen esto un poquito más acá, me van a ver a mí más que a la computadora. Y recibo el saludo de Jorge Anaya, un valenciano carabobeño. Saeda Bon en Orlando, la señora María Alicia Sifonte, siempre muy leal y consecuente en Caracas. Enrique Prato en Sabana La Mar, Jamaica. Carlos Cuevas en Filadelfia, Guillermo Lozada en Georgia, Enrique Romero en La Zulita, Mérida, José Luis Palacios en Temuco, Chile. Gracias pues por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Aquí estoy con espíritu de viernes. Ay, Dios. Feliz día a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz viernes. Muy bien, ahí ya la vieron. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Muy buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid a todos los oyentes y a todo el equipo. Finalmente es viernes, esperamos que disfruten muchísimo del programa de hoy. Pareciera que fuera, ella tiene en este momento las, a ver. Mediodía, es mediodía. No, tiene las 3 de la tarde en este momento y pareciera que estuviera amaneciendo. ¿Verdad? Jesús Carreño está en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. César, equipo, buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Silvio. Felicitaciones a todos los Silvios y Silvias. Y es el día de San Anselmo, así que felicitaciones a todos los Anselmos. Anselma no conozco, pero Anselmo sí conozco. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Tauro. La luna de Tauro es luna de prosperidad, luna de llenura, luna de abundancia, luna para invertir. Es la luna para comenzar todo aquello que va a ser sólido y duradero. Es una buena luna, por ejemplo, para cortarse el cabello, para lograr un crecimiento sano y abundante. Es magnífica para sembrar, abonar y podar plantas. Excelente para iniciar un trabajo o negocio. Y esa luna va a estar allá arriba hasta las 6:11 de la mañana de mañana sábado, cuando entonces creciente entrará en Géminis, que es la luna de la comunicación. Luna creciente en Tauro, Sol en Tauro. Y un detalle. A las 4:35 de la madrugada entró Mercurio retrógrado. Oh, no. Así que tenemos luna creciente en Tauro, Sol en Tauro y Mercurio retrógrado en este viernes 21 de abril del año 2023. Para el día de hoy vamos a conversar en Washington con María Molina de NTN 24 para abordar con ella la reunión entre Gustavo Petro y Joe Biden. En Caracas vamos a conversar con Andrés Rojas Jiménez, el editor de Petroguía, porque la OFAC renovó por 10ª vez la prohibición a tenedores de bonos PDVSA 2020 de quedarse con Citgo. Citgo permanece a salvo en ese sentido. En Caracas también vamos a conversar con Javier Ignacio,
¿Con quién? Bueno, en todo caso es para abordar el tema del suicidio de Leonel Azuaje Urrea. Leonel Azuaje Urrea, presidente de Cartones de Venezuela, fue de los detenidos el pasado miércoles en esta razzia de la corrupción y anoche apareció suicidado. Se suicidó en su celda. Eso lo informó Tarek William Saab, pero no dijo en dónde estaba recluido. Eso lo vamos a conversar, bueno, con alguien lo vamos a conversar. Y en Valladolid vamos a conversar con la escritora Karina Sáenz Borgo a propósito del premio Cervantes para Rafael Cadenas. Liz Gascón de El Pitazo es la que nos va a atender. Y les decía, vamos a conversar con Karina Sáenz Borgo a propósito del premio Cervantes, quien va a recibir el premio Cervantes, y además ella nos va a hacer algunas recomendaciones de libros para buscar. Esa será nuestra agenda para el día de hoy. Y el foro con el hashtag bueno, no sé cuál es el hashtag. Lavrov en Latinoamérica, Rusia en Latinoamérica. Bueno, Rusia en Latinoamérica. Vamos, Lavrov está en Cuba, ya fue a Nicaragua, estuvo en Caracas, estuvo en Brasil. Esta visita la vamos a analizar con Francisco Belaúnde, internacionalista en Lima, y con el también internacionalista Antonio Alonso en Madrid. Esa será nuestra agenda para el día de hoy. Cuando repasamos las efemérides, hace 776 años, se fundó la ciudad de Roma en el año 753 a.C. Fue la capital del Imperio Romano, llegó a ser la primera gran metrópolis de la humanidad y centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. El 21 de abril de 1864 nació Max Weber, el padre de la sociología moderna, economista, historiador, filósofo alemán. En 1910 falleció el gran escritor norteamericano Mark Twain, y en 1918, en pleno marco de la Primera Guerra Mundial, murió el primer gran héroe de la aviación, el Barón Rojo. Su nombre era Manfred von Richthofen, piloto de cazas alemán. Se hizo muy, muy famoso, era el as de ases. Logró derribar más de 80 aviones enemigos. El 21 de abril de 1926 nació Isabel II, la reina de Inglaterra, la más longeva en el reinado del Reino Unido, valga la redundancia. En el 21 de abril de 1960 se inauguró la ciudad de Brasilia, la capital federal de Brasil. Y fíjense, es una ciudad sumamente joven, de apenas 63 años. Y el 21 de abril del año 2019, el actor y comediante Volodymyr Zelensky es electo sexto presidente de Ucrania, y ahora ahí lo tenemos librando la guerra contra Rusia. En 1959 nació Robert Smith en Blackpool, Inglaterra, líder, guitarrista, compositor, cantante de The Cure. Y cuando hicimos el foro de los Beatles el viernes pasado, Leonardo Aranguibel contó que, siendo ya los Beatles famosos, fueron a un club en Londres a ver a un grupo del cual les habían hablado mucho. El grupo se llamaba The Rolling Stones. Allí se conocieron los Beatles y los Rolling Stones, y cuenta Mick Jagger que les impresionó mucho a él y a Keith Richards la facilidad con que John Lennon y Paul McCartney compusieron un tema que se los dedicaron a ellos, y fue el primer gran éxito de los Stones, I Wanna Be Your Man. 21 de abril de 1973, 50 años atrás,
Tony Orlando and Down logran la posición número 1 con Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Ata al viejo roble una cinta amarilla. Eso fue lo que le pidió un soldado que estaba en Vietnam a su novia, si todavía lo quería. Y se hizo muy popular y todos pusieron pues su cinta amarilla alrededor, no solo de los robles, sino también de muchos árboles distintos. Y es la hora de llamar a Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, feliz para todos. Y bueno, aquí está Hani Martínez Ward, su abogada de accidente. Con todas estas lluvias, espero que no haya tenido un accidente, pero si lo tiene, si lo tuvo, recuerde que la ley solamente le da 14 días para hacer un reclamo, y llamar a la compañía de seguro no es suficiente. A lo mejor usted está esperando a ver si le van a arreglar el carro, a ver si le dan respuesta, pero la realidad es que muchas veces las compañías se demoran, dilatan todo y al final usted pierde todos los derechos. Así que no lo haga, busque a un abogado si no le cuesta un centavo. Le recomiendo que la llame a ella, Hani Martínez Ward, al 855-DOLOR55. 855-365-6755. Le repito, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Hani, en Miami, los truenos, rayos, centellas en la madrugada fueron terribles. Si alguien chocó en ese momento, tuvo algún accidente, ¿puede llamarlos a ustedes a esa hora? Claro que sí, usted nos puede llamar 24/7, o sea, nosotros tenemos personal de fin de semana, en la mañana, en las noches, 24/7, porque los accidentes pasan en cualquier momento y ahí es donde están las evidencias principales para ganar un caso. Todos los casos que nosotros usamos, la mayoría de las veces que lo presentamos en la televisión, en la radio, de $100,000 en adelante, es porque los clientes nos han llamado desde la escena, han tomado las fotos, han tomado los videos, tenemos testigos y esas evidencias son los que nosotros nos ayudan a maximizar, a sacar la mayor compensación monetaria, y por eso es que los clientes quedan felices. Así que no llame cuando es demasiado tarde. Desde la escena del accidente hace mucha diferencia. Repito los teléfonos de Hani Martínez Ward de The Ward Law Group, abogados especializados en accidentes. 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Muchísimas gracias, Hani. Muchísimas gracias. El editorial con César Miguel Rondón. Tarek William Saab, otrora poeta, otrora defensor de derechos humanos y ahora fiscal general del régimen dictatorial en Venezuela, ha suicidado a 2 prisioneros. Es cierto que nadie suicida a nadie porque es un verbo, digamos, reflexivo, ¿verdad? El que se suicida es esa persona. Por supuesto, alguien alguna vez habló de autosuicidio, lo cual sería un oxímoron, pero en fin. ¿Por qué digo que ha suicidado a 2 personas? En una oportunidad, Tarek William Saab dijo que Fernando Albán se había suicidado. Fernando Albán era un prominente dirigente de el partido Primero Justicia, llegó a Venezuela luego de una gira internacional. En el aeropuerto de Maiquetía le detuvo el SEBIN y luego dijo Tarek William Saab que se había suicidado porque se había lanzado del 10º piso en el edificio del SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariana. Después tuvo que retractarse Tarek William Saab porque se evidenció que no. El concejal Fernando Albán Salazar murió por torturas en el SEBIN. Torturado fue que murió. Ahora Tarek William Saab nos dice que Leonel Azuaje Urrea se ha suicidado. ¿Quién es Leonel Azuaje Urrea? Leonel Azuaje Urrea es era un prominente dirigente del chavismo.
había tenido cargos de importancia, de esos que salían en televisión alzando el puño izquierdo, diciendo Chávez vive, la revolución sigue, etcétera, etcétera, y fue detenido hace 2 días, en la madrugada del miércoles, fue detenido y le colocaron su braga anaranjada y le llevaron a tomar declaraciones como parte de esta razzia contra la corrupción. Para el momento de su detención, Leonel Azuaje Urrea era presidente de Cartones de Venezuela. Dijo entonces Saab: he comisionado a los fiscales 50 y 67 nacionales para investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leonel Azuaje Urrea en su lugar de reclusión, instruyendo a la Unidad Criminalística del Ministerio Público junto al CICPC para adelantar la inspección técnica, las entrevistas y autopsia de ley. Eso lo escribió Saab en su cuenta de Twitter. Las entrevistas a quién no especifica, autopsia de ley. Ahora, interesante, él no dice cuál era el sitio de reclusión y tampoco dice cómo fue el suicidio. ¿Será que luego se va a retractar Saab como se retractó en el caso de Fernando Albán? En todo caso, como decía al principio, es el único fiscal que ha suicidado ya a 2 prisioneros. Recordemos que, así sea muy culpable, el prisionero, una vez que está bajo custodia del Estado, es responsabilidad del Estado. Veremos qué ocurrió con Leonel Azuaje Urrea. Por lo pronto, Tarek William Saab dijo que en un primer momento dijo que ya eran 80 el número de detenidos. En el Twitter luego, sin dar explicaciones ni pedir excusas, lo bajó a 60. De manera tal de que tampoco sabemos cuántos son los detenidos por corrupción embragados de anaranjado en este momento. El reloj indica que son las 9:19 de la mañana. Capicúa. Una pequeña pausa y ya regresamos entonces con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo aquí en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Son las 9:21 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Joe Biden lanzará su campaña de reelección la próxima semana con un anuncio oficial, estableciendo una posible revancha con Donald Trump. Biden, a los 80 años, el presidente estadounidense más viejo en la historia, ha señalado durante mucho tiempo que tiene la intención de buscar un segundo mandato el próximo año. Según una nota de AP, que cita una encuesta de AP Norc, Biden 2024 divide a los demócratas, pero la mayoría lo respaldaría en noviembre. Solo alrededor de la mitad de los demócratas piensan que Biden debería postularse nuevamente en 2024. Pero el 78% de ellos dicen que aprueban el trabajo que está haciendo como presidente y un total de 81% de los demócratas dicen que al menos probablemente apoyarían a Biden en una elección general. Ayer el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que revoca una ley estatal de 2017 que exige una decisión unánime del jurado para la pena de muerte. Según la nueva ley, solo 8 de los 12 miembros del jurado deben recomendar la pena capital. La legislación es en respuesta al juicio del pistolero de Parkland. El año pasado, un juez lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, luego de que un jurado votara 9-3 a favor de la ejecución. La sentencia enfureció a las familias de las 17 personas asesinadas en el tiroteo masivo de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. Solo otros 3 estados, Alabama, Missouri e Indiana, no requieren el voto unánime del jurado. Ahora, Florida tiene el umbral más bajo de la nación para la pena de muerte. La ley entró en vigencia tan pronto como DeSantis firmó en la línea de puntos. Actualmente, 27 estados permiten
la pena capital. Se espera que la Corte Suprema emita una decisión hoy sobre la validez de un fallo de un tribunal inferior que había buscado limitar el acceso a la píldora abortiva mifepristona. El juez Matthew Kacsmaryk, del Distrito Norte de Texas, había declarado inválida la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA, parte del método más utilizado para interrumpir embarazos en los Estados Unidos. Una apelación del fallo llegó a la Corte Suprema, donde el juez Samuel Alito anunció una suspensión temporal de la orden que expirará hoy a la medianoche, luego de una extensión de 2 días. El fallo de la Corte Suprema será su primera decisión importante sobre el acceso al aborto después de anular Roe vs. Wade el verano pasado. Los estadounidenses compraron casi 60 millones de armas durante la pandemia, según The Hill. Una quinta parte de los hogares de los Estados Unidos compraron armas entre 2020 y 2022. Más de 15 millones se iniciaron en la compra de armas, según un análisis de The Trace, una organización de noticias no partidista y sin fines de lucro que rastrea la violencia con armas. Las ventas anuales de armas son aproximadamente el doble del nivel de hace 15 o 20 años y todas las armas nuevas pueden estar impulsando un aumento histórico en las muertes por armas de fuego que alcanzó niveles récord durante el mismo período. La secretaria del Tesoro Janet Yellen pidió una relación económica constructiva y saludable entre Estados Unidos y China, en la que las dos naciones trabajen juntas para enfrentar los desafíos. Los comentarios de la señora Yellen fueron dados en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins y dieron un tono optimista sobre la relación entre Estados Unidos y China, luego de meses de tensiones intensificadas entre las dos economías más grandes del mundo. 9:25 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El partido opositor 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado, entregó más de 10.000 firmas a la Comisión Nacional de Primarias del Antichavismo para exigir que sea manual la votación de los comicios que se celebrarán el próximo 22 de octubre para elegir al candidato que enfrente al oficialismo en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Entregamos las más de 10.000 firmas de todos los jóvenes venezolanos que junto a nosotros exigimos voto manual, participación de los venezolanos en el exterior y no injerencia del Consejo Nacional Electoral, según la organización 20 Venezuela en el Twitter. La llegada de venezolanos indocumentados a los Estados Unidos a través de cruces terrestres en la frontera con México se mantiene firme en los últimos meses y en marzo subió otro 15% respecto al mes anterior, para sumar 15.958 detenciones de estos migrantes y refugiados, según las estadísticas oficiales. Los números de la Agencia de Aduanas y Seguridad Fronteriza, CBP, muestran que las detenciones o encuentros entre comillas de venezolanos repuntan hasta niveles de hace un año, después de una reducción temporal de un par de meses, cuando el gobierno de Biden intentó reducir esta presión ofreciendo visas temporales de 2 años a migrantes que tengan un patrocinador con medios económicos radicado legalmente en Estados Unidos o ciudadano de ese país. Son las 9:27. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, criticó en La Habana, en el marco de visita a uno de sus socios estratégicos en el hemisferio occidental, que los Estados Unidos trate de imponer sus reglas de juego en el sistema internacional. En un encuentro con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, Lavrov aseguró que no se puede permitir que el mundo siga adelante bajo las reglas establecidas por Washington, según recogieron medios oficiales cubanos. Lavrov se reunió posteriormente a puerta cerrada con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y con su predecesor Raúl Castro. En la agenda bilateral común hay cuestiones económicas, importación de petróleo a Cuba, pago de deuda cubana, oportunidades de inversión en Cuba y políticas como los apoyos mutuos en el área multilateral, condena del embargo en Naciones Unidas, invasión de Ucrania, etc. El juez de California, Thomas Hickson, ordenó que el expresidente peruano Alejandro Toledo se entregue hoy viernes a las 9 horas
de la costa oeste de los Estados Unidos. El expresidente está imputado en Perú por haber recibido unos 34 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht mediante un entramado de sociedades en paraísos fiscales, a través de las cuales adquirió millonarias propiedades inmobiliarias en Perú. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha vuelto a arremeter contra la Iglesia Católica y el Vaticano, calificando a San Juan Pablo II de dictador y tirano en un discurso televisado y enviado a la prensa por el gobierno de Managua. En su intervención, Ortega recordó la primera visita que hizo a Nicaragua el Papa Juan Pablo II el 4 de marzo de 1983, cuando el país era gobernado por los sandinistas, y durante una misa ofrecida en una plaza de Managua, tuvo que gritar silencio a los simpatizantes del gobierno que gritaban «Queremos la paz», esto en medio de la Eucaristía. Y siguiendo con Daniel Ortega, dijo que la invasión iniciada por Rusia en Ucrania es la Tercera Guerra Mundial. Esto en un mensaje televisado y enviado a la prensa por el gobierno de Managua. En su intervención, tras recibir al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, Ortega declaró que se está viviendo ya la Tercera Guerra Mundial porque son los Estados Unidos y Europa los que están utilizando a Ucrania para buscar cómo desaparecer a Rusia. Y tengo acá el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, más lanchas, más drones y más embarcaciones para frenar a los narcotraficantes en Colombia. Una cosa es fumigar una mata y a unos seres humanos que son débiles económicamente, y otra cosa es perseguir al empresariado del narcotráfico, algo que se hace a partir de labores de inteligencia. Se persiguen sus bienes y sus dineros, dijo Petro. A propósito de esta visita, ¿qué más ocurrió en ella? Pues bien, en la línea telefónica desde Washington tenemos a María Molina de NTN 24. María, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a ustedes por el contacto. María, ¿qué trascendió del encuentro entre los presidentes Petro y Biden? Bueno, quizás muy importante destacar que el presidente de Colombia vino como el presidente de este país, desde Colombia, pero sin lugar a dudas también fue fundamental su posición en este momento en el tema de Venezuela. Es decir, el presidente no solamente vino a hablar sobre el tema de la relación bilateral Estados Unidos-Colombia, sino que también vino a hablar sobre la posible solución a la crisis de Venezuela, a hacerle planteamientos a la administración Biden sobre cómo intentar resolverla. Y pues el planteamiento fue muy claro. Él dijo, debe haber dos rieles. Un riel bajo el cual avanzamos hacia la democracia en Venezuela y otro riel paralelo bajo el cual vamos levantando sanciones por parte de Estados Unidos hacia Venezuela. Esta fue quizás una de las partes más importantes de esta visita del presidente Gustavo Petro, que la próxima semana tiene en Bogotá esta cumbre con 20 países en las que se va a tratar el tema de Venezuela, y este fin de semana, el sábado, mañana, una reunión con la oposición. A ver, María, ¿se supo de la reacción del presidente Biden a esta solicitud de los dos rieles? El presidente Petro, cuando se le contrapreguntó que cuál riel tendría que ir primero, ¿no? Porque es como el huevo o la gallina, ¿quién va a avanzar primero? Entonces el presidente Petro dijo que hay un planteamiento, que es que antes tiene que haber pues un camino hacia las elecciones. Entendimos nosotros que este fue el planteamiento que puso sobre la mesa Estados Unidos, y Estados Unidos desde hace tiempo viene diciendo, si nosotros vemos un avance, nosotros levantamos sanciones, pero necesitamos ver un avance. Entonces, digamos que ahí están las conversaciones, y esto es precisamente lo que van a estar dialogando más a fondo también el 25 en Bogotá. No se llegó a ningún acuerdo antes de formular alguna declaración, algo antes de esta cumbre del 25, María. Digamos que está la intención de querer resolver la crisis, de que Estados Unidos ya ha dicho, listo, levantamos las sanciones, pero necesitamos ver signos. Y según el presidente Gustavo Petro, pues a él ya, por ejemplo, Nicolás Maduro le ha dicho que desearía regresar al sistema interamericano de derechos humanos, algo que muchas personas ponen en duda, porque ya sabe usted que Nicolás Maduro tiene muchos procesos pendientes en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana, entonces la gente pone en duda que ese paso realmente llegue a darlo Nicolás Maduro.
pero digamos que el presidente Petro ha dicho que Nicolás Maduro tiene la intención y que está avanzando hacia allá. Vamos a ver, del dicho al hecho, pues usted sabe que hay mucho trecho. Vamos Así a ver. es. Además que salió de allí fue por voluntad del régimen chavista. Nadie les ¿Sí? echó. Ellos pueden volver en el momento en que quieran. Sí. Voluntariamente han tomado la decisión de no regresar y el presidente Petro está insistiendo para que regrese. Ya lo veo. María, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes y espero volver a conversar con usted. Cómo no, será un placer. María Molina de NTN 24 desde la ciudad de Washington. Son las 9:34 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. La natalidad en Italia toca su mínimo histórico. Italia, y en general Occidente, envejece a toda velocidad, tanta que en algunas ciudades se ven ya negocios de pañales para niños transformados en negocios de pañales para ancianos. La tasa de fecundidad, 1,24 hijos por mujer, de las más bajas del mundo, y muy lejos del 2,1 que aseguraría el reemplazo poblacional, algo que se consigue de todas maneras desde hace años gracias a la migración. Y es aquí donde entra en acción el gobierno antimigración de la señora Giorgia Meloni. No podemos rendirnos, ha dicho uno de sus miembros, a la idea de la sustitución étnica, a que los italianos tengan menos hijos y los sustituyamos por cualquier otro. Con un lenguaje un poco menos agresivo, la primera ministra ha insistido en esta idea clásica, casi un mantra de la extrema derecha. Para conseguirlo, el gobierno planea drásticas bajadas de impuestos para las familias, con deducciones de hasta 10.000 euros por hijo al año. El Ministerio de Defensa francés ha anunciado el lanzamiento ayer desde el submarino nuclear Le Terrible de un misil balístico estratégico capaz de llevar armamento nuclear, aunque en este caso sin carga. El misil, un M-51, sirvió para validar la capacidad operativa del sistema de armas disuasorias del submarino Le Terrible de cara a su inminente regreso al ciclo operativo. Es también una demostración de la credibilidad y excelencia de nuestra base industrial y tecnológica de defensa, dijo el ministro Sébastien Lecornu. Taiwán no tiene un amigo más cercano que Estados Unidos cuando se trata de apoyo militar y diplomático. Pero ahora Taipei se está poniendo nervioso porque las advertencias estadounidenses sobre el riesgo de un ataque chino podrían dañar el entorno empresarial de la isla. Redujeron su retórica sobre los peligros de depender de los suministros de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, el productor líder de la industria de chips de alta gama utilizados para teléfonos inteligentes e inteligencia artificial. En Turquía, un tornado golpeó la región de Kahramanmaraş, el epicentro de los fuertes terremotos que en febrero se cobraron la vida de más de 50.000 personas, dejando en la zona al menos un muerto y 44 heridos. Al menos 5 soldados de la India han muerto en un presunto ataque rebelde perpetrado ayer jueves contra un vehículo militar en Punch, en la Cachemira bajo control indio. La ONG Human Rights Watch ha reclamado que las negociaciones para una nueva tregua en Yemen tienen que incluir a la sociedad civil, al tiempo que han instado a implementar mecanismos de rendición de cuentas para proteger los derechos de los yemeníes. En Sudán, el general al frente de las Fuerzas Armadas declaró hoy viernes que éstas siguen comprometidas con una transición a un gobierno civil, en su primer discurso desde que comenzaron los combates entre sus fuerzas y un poderoso grupo militar hace casi una semana. En un mensaje en video difundido para conmemorar el feriado musulmán de Eid al-Fitr, el general Abdel Fattah Burhan dijo: «Confiamos en que superaremos este trance con nuestro entrenamiento, sabiduría y fortaleza, conservando la seguridad y unidad del Estado, permitiendo que se nos confíe la transición segura a un gobierno civil». El gobierno de Estados Unidos ha confirmado el despliegue de tropas estadounidenses en Sudán como medida preliminar para facilitar una posible y eventual evacuación del personal de la embajada en el país. Son las 9:38 de la mañana, hacemos una pequeña pausa
Y al regreso venimos entonces con nuestro foro, con el hashtag Rusia en Latinoamérica. Rusia en Latinoamérica. 9:39, Capicúa. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y bien, a las 9:43 entramos en nuestro foro con el hashtag Rusia en Latinoamérica. El señor Lavrov, Sergei Lavrov, un ministro de Exteriores muy agresivo, con mucha personalidad, tiene voz propia en el diseño de la estrategia internacional de Rusia y es el que ha llevado la voz cantante en estos tiempos de guerra. Ha hecho una gira por América Latina, gira que comenzó en Brasil luego de que el señor Lula fuese a China y diese declaraciones profundamente antinorteamericanas. De allí el señor Lavrov fue a Venezuela, otro aliado estratégico también anti-Estados Unidos, Nicaragua anti-Estados Unidos y remató en la isla de Cuba. ¿Qué está buscando el señor Lavrov, dígase Rusia, en estos países latinoamericanos, porque puntualmente fueron estos, ¿verdad?, en el contexto del panorama mundial actual, sobre todo con la guerra en Ucrania, que está lejos de terminar? Para abordar esto, vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde, en la ciudad de Lima. Francisco, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Encantado de estar nuevamente contigo. Y buenos días, por supuesto, a mi colega también. Muy bien. Y al otro lado del océano, en Madrid, está también internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, Antonio Alonso. Antonio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien. La pregunta inicial. ¿Qué busca Rusia en este momento en estos 4 países latinoamericanos? Comenzamos con Francisco Belaúnde. Bueno, está buscando apoyo a su narrativa, ¿no? En este caso, tal vez lo más importante para Rusia ha sido la visita, me parece, a Brasil, porque, claro, obviamente Cuba, Nicaragua y Venezuela son 2 países tradicionalmente aliados y no es ninguna sorpresa que ellos adopten posturas a favor de Rusia. En el caso de Brasil, la cosa cambia un poco porque se supone que Brasil condenó, digamos, votó la resolución que en contra de Rusia. Pero claro, se encuentra en estos momentos con un Lula que, no sé si ustedes recordarán que en la época de la Segunda Guerra del Golfo intentó mediar, ¿no? Como pensando que Brasil podía jugar ¿cómo se llama?, en el campo de los grandes, en primera división, en temas geopolíticos internacionales. Y Estados Unidos en ese momento le dijo, ¿sabes qué? Mejor estas cosas, digamos, dicho de manera un poco coloquial, no lo dijo en esos términos, evidentemente, como diciendo, ¿sabes qué? Mejor no te metas en asuntos de grandes, básicamente, ¿no? Entonces ahora intenta hacer un poco lo mismo, ¿no? De aparecer un poco que está pues en el centro del juego internacional, ¿no? Y busca aparecer como mediando, intentando mediar en un conflicto, por supuesto, más presentándolo de una manera como si fueran básicamente dos partes que están en el mismo plano, ¿no? Sí, ignorando totalmente en esa pretensión que hay una invasión clarísima, ¿no? Y por supuesto, como tú decías en la introducción, adoptando un discurso anti-norteamericano que probablemente tiene que ver seguramente también con esas posturas tradicionales que él ha tenido en general, ¿no? Más allá de que cuando él fue presidente y ahora pues Brasil no es pues ni de lejos un país que sea claramente anti-norteamericano y o en todo caso esté alineado con otros países, ¿no? Pero sí tiene esa postura él personal, que me parece que tiene que ver un poco con su background, ¿no?, ideológico en general, ¿no?, que siempre pueden aparecer nuevamente, aun cuando él sea finalmente bastante moderado hasta cierto punto. Entonces yo creo que esa es la parte más importante del viaje de Lavrov, ¿no?, haber conseguido que Brasil de alguna manera
adopte esa narrativa de dos partes finalmente que están en el mismo plano, ¿no? Claro, no ha ido hasta decir que Ucrania generó la guerra, pero sí de alguna manera que Estados Unidos está promoviendo la guerra, lo cual es efectivamente bastante preocupante como postura, ¿no? Sí. Hablaba, después lo otro que decía son básicamente tres aliados tradicionales de Rusia, ¿no? Hablaba Francisco Belaúnde desde Lima. Te repito la pregunta, Antonio, ¿qué busca para ti Rusia con esta visita a estos 4 países? Antonio Alonso desde Madrid. Sí, bueno, efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que me ha dicho Francisco, ¿no? Quien me ha precedido en el uso de la palabra. Efectivamente, por el tema de la narrativa que decía, la cuestión es que estamos yendo hacia un escenario en el que hay un enfrentamiento claro. Si en la época de la Guerra Fría era un enfrentamiento ideológico basado en las grandes ideologías, ¿no? Los grandes sistemas políticos y económicos, el capitalismo contra el comunismo, etcétera, y era, digamos, una división del mundo bastante evidente, ahora, digamos, la línea de fractura ya no es tan ideológica como de alianzas, ¿no? Francisco decía, hablando de apoyar la narrativa de Rusia, yo lo diría de otra manera, pero con la misma idea prácticamente, que es romper el aislacionismo de Rusia. Es decir, mostrar que no está solo en el mundo, mostrar que si bien a lo mejor no reciben un apoyo total e incondicional de otros actores para la guerra en Ucrania, lo que sí es mostrar que todavía es bien recibido como jefe de Estado, no, porque en este caso no es Vladimir Putin, pero sí. Hay que darse cuenta de una cosa, y es que en derecho diplomático, quienes ejercen los órganos centrales de la política exterior de un país son el jefe de Estado, jefe de gobierno y ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, este es un órgano central de la diplomacia de este país, de Rusia, ¿vale? Entonces, es, digamos, el más alto nivel. Puede hacer diplomacia directa, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta porque Vladimir Putin ha visitado recientemente otros países y se le va a seguir acogiendo así y no le van a echar el guante por mucho que la Corte Internacional de Justicia lo haya pedido, ¿no? A lo que voy es a que aquí en España ayer el embajador de Rusia tuvo que presentar las cartas credenciales ante el rey, pero en privado, en la casa, en la residencia del jefe del Estado, cosa que desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo, no se ha hecho. Es decir, ni aunque el rey estuviera enfermo, nada, nunca se ha hecho. Siempre se ha hecho en el Palacio Real de Madrid, rodeado de lujo, de boato, con una serie de ceremonias, con un protocolo, con carruajes tirados por caballos. Y en esta ocasión, ayer, al nuevo embajador de Rusia aquí en España, ante el Reino de España, pues se le hizo ir a la residencia del rey, al Palacio de la Zarzuela, a presentar las cartas credenciales. ¿Y eso digamos que este es el juego, ¿no? Es el juego, perdón. ¿Eso por qué, Antonio? Porque prácticamente a escondidas. Sí, no, y sin prácticamente, es decir, nos hemos enterado pues por la prensa, pero de pura casualidad, y es por ese juego, de ese balance, ese equilibrio de España se ha posicionado muy claramente, no solo a favor de Ucrania, no solo a favor de Estados Unidos en esta contienda, sino en contra de Rusia, ¿no? Y esto es algo que tarde o temprano pues nos va a costar luego restablecer la confianza, salvo que invadamos Rusia, la conquistemos y entonces la dirijamos nosotros, es decir, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces ya, pues sí, efectivamente, las relaciones entre Rusia y Europa serán normales o serán de buen nivel. Pero, desde luego, esto es totalmente anormal, esto es totalmente, yo creo que rechazable. Supongo que el presidente del gobierno habrá tenido mucho que ver con esto, o en esto, ¿no? Y le habrá dicho a Su Majestad el Rey, en estos momentos no conviene, no es oportuno que se muestre que se le dé importancia de esta manera a las relaciones con Rusia, esa preeminencia, etcétera, ¿no? Entonces, es un juego de narrativa que decía Francisco, efectivamente, y es para mostrar, digamos, la contraparte, ¿no? Es decir, aquí en Europa no son bien recibidos, ni siquiera los embajadores. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, cuando se pasea por Sudamérica, por América Latina, pues lo hace con total normalidad, porque hay otra parte del mundo distinta a Occidente
que piensa distinto a Occidente. Hablaba Antonio Alonso desde Madrid. Francisco y Antonio, entrevisté recién a un veterano periodista de mucho calibre, como es Patricio de la Barra en Sao Paulo, y a propósito de la gira de Lula y las frases un tanto destempladas que soltó en contra de Estados Unidos. En Brasil algunos llegan a pensar que el señor Lula no está precisamente en sus cabales, está un tanto fuera de sus casillas. Eso lo dejo para los psiquiatras. Pero yendo puntualmente a la idea que asomaste, Francisco, coloquialmente le dijeron al señor Lula: no te bañes en la piscina de los grandes, lo tuyo es la piscina de los chiquitos. ¿Es realmente esa la apuesta que tiene el Brasil de Lula en este momento? Pregunto, ¿tiene el calibre como para lanzarse, zambullirse en la piscina de los grandes, Francisco? Y bueno, claramente no, ¿no? Y como decía, yo creo que esa es un poco la ambición de Lula, ¿no? Que otra vez pasó lo mismo con la guerra de Irak, que trató de mediar y, en fin, dijo, como tú dijiste, pues le dijeron, ¿sabes qué? Ándate a otro lado. Yo creo que es un poco la ambición que tiene Lula, que además está acompañada, otra vez, como dije, acompañada de unos resabios, ¿no? De su posición, de su trayectoria ideológica, porque no hay que olvidar también que Lula, respecto de Venezuela, cuando él está en la anterior presidencia, tenía también una actitud bastante ambivalente, algunos discursos también cuestionables, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de que él finalmente ha moderado bastante su discurso, lo cual, por cierto, él permitió llegar a la presidencia por primera vez, ¿no? Hace algunos años. Sin embargo, está detrás, me parece que esta concepción un poco antigua, si se quiere, ¿no? Es un poco como el caso de Petro en Colombia, es un poco más extremo, ¿no? Está también ese revolucionario que está detrás, siempre al acecho, detrás de una moderación que, bueno, que tiene que adoptar de alguna manera, pero en el caso de Petro es mucho más agudo, ¿no? En el caso me parece a mí, es una interpretación que creo que él está ese trasfondo que está detrás, ¿no? Y eso lo lleva también a adoptar ese tipo de postura. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, una posición personal suya de querer que Brasil esté en la piscina de los grandes, y por otro lado, ¿no? Esta ideologización, esta postura ideológica, pero también, por supuesto, tiene que ver un poco, evidentemente, creo yo, con que Brasil quiere también tener una alianza mayor con China, ¿no? Y China tiene evidentemente una postura, se ha comprado totalmente la narrativa rusa. Entonces sería una mezcla de factores que lo llevan a Lula a esta postura, ¿no? Muy interesante lo que dice Francisco Belaunde. Le pregunto a Antonio Alonso lo siguiente: estos 4 países, Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿qué le aportan a Rusia en el contexto de la guerra, más allá de aparecer juntos en la fotografía, así como no, estoy contigo? Pero más allá de ese anuncio, de esa especie de saludo a la bandera, ¿qué realmente le pueden dar? Antonio. Bueno, no es poca cosa el aparecer en la foto, la ruptura de ese aislamiento, ¿no? Al que pues le quiere arrinconar Estados Unidos. Eso por un lado. Luego, por otro, hay que tener en cuenta el peso de los grandes, porque para mí Brasil, bueno, pues a lo mejor para Estados Unidos no es grande, pero para mí Brasil es bastante grande, ¿no? Y no solo en términos de superficie o de población, sino sobre todo en términos económicos y en términos de pujanza económica, ¿no? Del crecimiento de los BRICS y la ayuda que le puede prestar a Rusia en el sentido de generar o de crear un sistema alternativo de pagos al SWIFT y en el fondo, una ayuda para derrocar al dólar, ¿no? Porque está claro, está bastante estudiado que el dólar vale porque está en circulación. Antes las monedas se ponían en circulación por el valor que contenían. Una vez que eso cambia a las monedas fiat, a las monedas basadas en la deuda, el dólar vale no por lo que contiene un dólar de oro o lo que sea, ¿no? Sino pues porque está en circulación, porque se utiliza en la inmensa mayoría de las transacciones internacionales.
Una vez que eso cambie al yuan o aparezca el yuan como alternativo, la moneda china como alternativa a pagar, por ejemplo, hidrocarburos con Arabia Saudí, que ya se ha hecho, pues a lo mejor estamos en un mundo en el que ya empieza a aparecer algo alternativo al dólar. Y eso puede acabar con la o puede dar al traste, ¿no?, con el dólar en la economía mundial, o lo que se llama la desdolarización de la economía mundial. La cuestión es que Brasil puede aportar ahí si accede a negociar o en rublos o en yuanes, ¿no? Entonces puede jugar un papel muy importante ahí. Los otros, que son actores más pequeños, digámoslo así, porque estos sí que son pequeños, no Brasil, pero sí Nicaragua, Cuba, Venezuela, pues ya no es tan pequeño, ¿verdad? Es más potencia media. Yo creo sinceramente que le perjudican más que le beneficia a Rusia, ¿no? Digo, en la imagen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque Daniel Ortega es un dictador, porque Díaz-Canel, pues, en fin, no es Castro, no es el hijo de Castro, no es el hermano de Castro, pero es el sucesor de Castro. Entonces, para cualquiera, evidentemente, de cara a la imagen, pues es otro dictador. Y Venezuela, pues este es un caso muy curioso, puesto que efectivamente Maduro, en fin, pues hace 3 años, sin irnos muy lejos, hace 3 años era un dictador horrible para Estados Unidos, hoy es un coleguita. Hoy es un amigo porque necesitamos su petróleo, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir que esos 3 países, a lo mejor acercarse a Rusia, a estos 3 países, le perjudican su imagen, pero también habla, esto dicho desde su óptica, lógicamente, desde la óptica de Rusia, esto es simplemente para mostrar que toda la narrativa de Estados Unidos y de Occidente a mí no me importa, ¿no? Es decir, si para Occidente Maduro es un dictador, a mí eso ni me importa, ¿no? Es decir, porque subrayando esto que dicen ellos, ¿no?, que todos los pueblos tienen derecho a ser tratados por igual y tratados en igual dignidad y con igual respeto, y nosotros tratamos de igual a igual a los otros estados, por muy pequeños que sean o por muy pequeño que sea el volumen de negocios que tengamos con ellos. Esta es la narrativa de Rusia, y dentro de ese marco conceptual tiene sentido esta visita. Es decir, nosotros nos reunimos con todos los estados, con todos los que nos quieran ver. Y a la inversa, lo que decía antes, y con los que no nos quieren ver, pues aténganse a las consecuencias. Vamos a tomar nota, y si a día de hoy ustedes me dan la espalda, porque hay que pensar una cosa. Es decir, no nos venden a los europeos el gas, solo una parte que pasa curiosamente por Ucrania hasta la Unión Europea, y Rusia paga cada mes a Ucrania por los derechos de paso. Bueno, salvo eso pequeño, que bueno, en cantidad de millones de dólares pues no es tan pequeño, pero salvo esa pequeña parte de gas ruso que pasa a la Unión Europea, el resto ya se acabó, porque volaron el Nord Stream, nadie sabe quién fue, a nadie le interesa saber quién ha sido, a nadie le interesa demostrar quién ha sido, ¿no? O no parece mostrar mucho interés, por lo menos. Y entonces la cuestión es, hidrocarburos de Rusia, que ya no van a la Unión Europea, no se van a malgastar o a malperder en los almacenes, en el stock en Rusia, sino que eso, pues se buscan otros mercados. Y eso es China, India, Pakistán y otros países, ¿no? Entonces, ese mercado que está perdiendo Rusia ahora mismo, que es el mercado europeo, efectivamente, muy mal para Rusia, porque eso hace que baje, digamos, los ingresos por parte de las ventas de hidrocarburos, pero la verdad es que no se los van a comer ellos, lógicamente, porque hidrocarburos se necesitan en el mundo. Y si no es en Europa, pues lo colocan en otros sitios. Sí. Y no pasa nada. Hombre, es que Estados Unidos y la Unión Europea ha sancionado a Rusia y no se puede vender. Bueno, pero es que, insisto, hay una parte del mundo en el que esas reglas no funcionan y no están operativas. Y esta guerra de Ucrania lo está poniendo de manifiesto, cómo se está rompiendo el mundo. Es decir, la ONU, que debía servir para velar, para velar porque esto se resolviera ya, antes de ayer, y para velar porque las reglas fueran igual para todos, pues se han impuesto unas sanciones no desde la ONU, sino desde la Unión Europea y desde Estados Unidos. Y esto, ya digo, es una muestra de que el mundo se está partiendo en dos. Hablaba Antonio Alonso. Tenemos que ir a una pausa y Francisco Belaúnde se tiene que despedir. Lamentamos que no pueda seguir, Francisco, porque siempre son muy interesantes tus ideas. Muchísimas gracias, Francisco, por habernos acompañado en esta parte del foro. Muchas gracias, César Miguel.
Nos vemos. Francisco Belaúnde desde Lima. Bien, una pequeña pausa y ya regresamos con este foro Rusia en Latinoamérica en Conexión Radio en Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 107.1 Territorio Éxitos. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de... Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César Miguel, ¿te acuerdas del avión presidencial mexicano El que iba a rifar. Que se iba a rifar? Uh-huh. Finalmente lo vendieron. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el jueves que el avión presidencial fue vendido al gobierno de Tayikistán por unos $92 millones, después de más de 4 años de intentos fallidos para venderlo. López Obrador dijo en su cuenta de Twitter que ese mismo día, es decir, ayer, se celebró el contrato de compraventa de la aeronave, un Boeing 787, que fue adquirido por el gobierno de Tayikistán, un país de Asia Central con 10 millones de habitantes. Y podemos ver en sus declaraciones estas palabras: después de mucho tiempo se logró vender este avión. Estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices solo el día que lo estrena y el día que lo venden. ¿Cómo habla tonterías este señor? Dios, qué bárbaro. Son las 18 minutos de la mañana. Regresamos a nuestro foro con el hashtag Rusia en Latinoamérica. Vamos a Madrid, donde está el internacionalista Antonio Alonso. Él es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Antonio, el presidente Lula es un hombre de izquierda y los otros 3 países son 3 países gobernados por la izquierda: Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. Pero en el mapa latinoamericano tenemos a este personaje, Andrés Manuel López Obrador. La presidenta de Honduras también es de izquierda, Gustavo Petro en Colombia. La situación en Perú está inestable, pero la presidenta Boluarte iba en la papeleta con el señor Pedro Castillo. Está Gabriel Boric en Chile, Luis Arce en Bolivia y Alberto Fernández, en la Argentina. ¿Podrían todos estos países también volcarse a favor de Rusia contra Estados Unidos en el contexto que vivimos actualmente, con la guerra de por medio? Sí, tal cual lo has descrito, efectivamente, yo creo que puede ser así como hace 40 años, en los tiempos de la Guerra Fría, había una clara división ideológica del continente americano y Estados Unidos estaba como muy vigilante de que no surgieran movimientos de izquierdas, etcétera. La realidad es que en la actualidad, de México hasta Argentina, Chile, prácticamente todo el mapa está, permítaseme la expresión, teñido de rojo del comunismo, del socialismo, ¿no? Entonces, son movimientos de ese tipo. Ahora bien, yo creo que la línea de fractura o la línea de enfrentamiento aquí no sería tanto por estar en contra de Estados Unidos, ni siquiera por estar a favor de Rusia, esto último yo creo que muchísimo menos, sino que sería simplemente una cuestión de oportunidad, de ver qué país es el que ofrece más oportunidades
exigiendo menos. Me explico. Es decir, si Colombia, vamos a poner el caso, ¿no? Quiere hacer negocios con un país de la Unión Europea, sabe que tiene que adaptar esos negocios a los derechos humanos. Es una exigencia de la Unión Europea a la hora de hacer negocios con cualquier país del mundo, ¿no? Si lo hace con Estados Unidos, Colombia, quiero decir, pues sabe que no es que tenga que adaptarse a los derechos humanos o que tengan que vigilar su legislación o sus actuaciones al tema de los derechos humanos, etcétera, sino que simplemente sabe que, digamos, va a tener la mosca detrás de la oreja de tengo que prestar obediencia a lo que me digan desde Estados Unidos, ¿no? Y si hace negocios con China, cualquiera de estos países de América Latina, es decir, de México para abajo, es que ahí es donde está el problema. Es decir, que saben esos países que China no les va a pedir nada a cambio. Saben que simplemente con pagarles a los chinos les van a hacer las obras de infraestructura que necesitan, van a hacer las inversiones de las que han hablado y no va a haber nada más en el contrato, no va a haber nada más en ese trato entre esos dos países. Quiero decir, no hay nada externo, extemporáneo a lo que es ese acuerdo entre esos dos países. La Unión Europea incluye esta cláusula de derechos humanos siempre en todos sus acuerdos, en la conciencia o en el convencimiento de que efectivamente así vamos a mejorar el mundo, ¿no? Es decir, porque ese desarrollo económico del que ha disfrutado la Unión Europea en los últimos 60 años se debe a que ha habido un progreso social, cultural, etcétera. Y por eso, pues lo quiere exportar ese modelo al resto del mundo. China, sin embargo, no está interesada en eso. China dice, yo necesito fuentes de energía, ¿quién me las puede proporcionar? Ya está, es el negocio por el negocio. De tal manera que cuando China se acerca a un país de Iberoamérica y le ofrece lo que sea, pues si lo necesita, pues ese país sabe que se lo va a llevar limpio, en el sentido de que solo le van a pedir eso y que detrás de eso no hay nada más. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente, vamos encaminados y vamos en esa dinámica de generar dos globalizaciones, una de espaldas a la otra, así como en los años 90 o a partir de los años 90 se construyó una globalización en la que Estados Unidos era el modelo hegemónico, pues obviamente ahora vamos hacia una globalización bipolar, en la que hay dos globalizaciones, una de espaldas a otra, todavía con algunas conexiones entre un punto y otro. Por ejemplo, nosotros, España, todavía seguimos consumiendo gas de Rusia y se lo seguimos comprando porque es prácticamente imposible romper de la noche a la mañana todos los tratos, todos los acuerdos, todas las relaciones con ese otro bloque. Pero de aquí a un tiempo se verá como son dos globalizaciones, dos mundos distintos, uno pegado junto al otro, pero de espaldas, ¿no? Antonio, interesantísimo en el análisis que has hecho, que prácticamente Estados Unidos, el otrora hegemón, brilla por su ausencia. Si América Latina era considerada el backyard, el jardín trasero, ¿cómo lo pudieron descuidar tanto? ¿Tienen posibilidad de regresar y recuperar los terrenos perdidos ante estas iniciativas, estas ofensivas tan fuertes que has comentado, Rusia y China? Pues yo sinceramente creo que no. Desde la época, por lo menos la segunda administración de Obama, Estados Unidos está de retirada del mundo. Esto cualquiera que preste atención a los asuntos internacionales enseguida echa un poco de memoria para atrás y se puede dar cuenta de esto, ¿no? Es decir, Obama dijo hay que retirarse de Afganistán, hay que retirarse de Irak. Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos en 40 años que no ha iniciado ninguna guerra. Y militarmente se está retirando, pero económicamente también. Entonces, esa fase expansionista de Estados Unidos pues está acabando, ¿no? Si no ha acabado ya, pues está acabando, de tal manera que efectivamente incluso Donald Trump, la misma noche en que fue elegido presidente, no en la noche en que juró el cargo, sino en noviembre, cuando fue elegido presidente, él expuso todo un programa económico y uno de los puntos más interesantes era eso, ¿no? Devolvamos las empresas que se llaman americanas que se vuelvan a casa, ¿no? Una empresa no se puede llamar estadounidense
si no vuelve a casa a producir, a dar trabajo a los estadounidenses, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un repliegue. ¿Puede Estados Unidos recuperar todo eso? Yo creo que es que ni está en su intención. Ellos son conscientes de cuáles son sus límites, de cuáles son, digamos, las características que tiene a partir de ahora, y que se tiene que replegar, que no puede gastar más dinero, no puede hacer ese movimiento expansionista, se tiene que recluir. Cuando hablan de Taiwán, el único momento en el que a mí se me ocurre que puede llegar a haber un enfrentamiento militar entre China y Estados Unidos es uno, que diga Estados Unidos, este es el momento en el que puedo atacar a China, dentro de 5 años ya no la voy a poder atacar, porque dentro de 5 años me habrá superado militarmente y entonces será tarde para mí, si a ella le da por atacarme a mí, ¿no? Y dos, como un movimiento, digamos, de estertor, de los últimos estertores de una gran potencia, decir, voy a la desesperada a hacer algo de tal manera que pues no pierda ya repentinamente todo el poder. Esto es algo que ha sido muy estudiado en la historia, es lo que se llama la trampa de Tucídides, porque efectivamente este señor describió en el siglo V a.C. esas guerras del Peloponeso, en la que Esparta desafía a Atenas. Atenas en ese momento una potencia emergente, Esparta era la que era la hegemónica, desafía a Atenas antes de que Atenas pues emerja del todo, ¿no? Resultado de la guerra del Peloponeso, pues gana Esparta, pero al poquito tiempo Atenas se la merienda, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Es como un intento de venga, vamos a hacer el último intento por sobrevivir, ¿no? Por mantener la hegemonía. Estados Unidos está más centrado ahora mismo en la propia Estados Unidos, en el AUKUS, es decir, en sus relaciones con los países que son like-minded, que se llaman, ¿no? Es decir, que son similares a ellos, y ya están los anglosajones por un lado y la Unión Europea, Europa, por otro. Y está cortando, digamos, relaciones. Incluso Israel, pues se ve cómo está siendo abandonado por Joe Biden. Irán, que era aliado de Obama, pues Irán, por supuesto, se acabó. Arabia Saudita, que esto es lo más curioso, pues Arabia Saudita ya, en fin, no vamos a decir que está girando hacia Rusia y China, pero Arabia Saudita se está dando cuenta de que hay que diversificar los aliados internacionales y que ya no puede confiar solo y exclusivamente en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ha accedido a la petición china de ¿por qué no nos sentamos a hablar con Israel? ¿Por qué no nos sentamos a hablar con Irán? Interesantísimo el giro que está tomando todo esto. Antonio, te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias. Antonio Alonso, internacionalista, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Muchísimas gracias, Antonio. El reloj indica 10 y 18 minutos de la mañana, una pausa muy, muy breve, y al regreso vamos a conversar con Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía. La OFAC renovó por 10ª vez la prohibición a los tenedores de bono PDVSA 2020 de quedarse con Citgo. Ya regresamos, 10 y 19. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estamos en Conexión Radio. 10 y 21 minutos, tal como dije antes de la pausa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, renovó por 10ª vez en 3 años y medio la prohibición de que los tenedores de bono PDVSA 2020 puedan reclamar los activos de la empresa Citgo por el incumplimiento en los pagos de estos títulos de deuda emitidos por PDVSA en 2016. ¿Qué significa esto? ¿Y hasta cuándo podrá darse este tipo de renovación? En Caracas, en la línea telefónica, está el periodista Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía. Andrés, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, para ti, para tus oyentes, tu equipo de producción. ¿Qué significa esta 10ª renovación, Andrés?
Mira, César, esta es una licencia que se otorgó en el año 2018, cuando recordemos que las sanciones contra Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos las inicia el presidente Obama y se intensifican durante los 4 años de Donald Trump. Antes de que entrara en vigencia la prohibición a PDVSA de poder exportar petróleo, se empezaron a adoptar una serie de restricciones para limitar todo financiamiento que proviniera de los Estados Unidos hacia PDVSA. Y en ese momento, en el 2018, todavía no se había creado la figura del gobierno interino que encabezó Juan Guaidó. Se adoptó esta medida con una orden ejecutiva que prohibía a todo ciudadano o empresa estadounidense financiar, dar aporte o hacer alguna transacción con el gobierno venezolano o con PDVSA. Pero a los pocos meses de eso, pues entró esta disposición que consagraba el derecho a quienes habían comprado los bonos PDVSA 2020, unos bonos emitidos por PDVSA en 2019 porque no tenía cómo pagar los vencimientos de deuda por todos los aspectos financieros que comprometían a la empresa, y se emitieron estos títulos con vencimiento en el año 2020. Esta disposición cambia con la llegada del gobierno interino, porque estos títulos, y eso fue un escandalazo, y tú lo recordarás, estabas tú todavía en Caracas, se emitieron, tenían la particularidad que si PDVSA incumplía en el pago, pues los tenedores de esos títulos se podían quedar con 50% de las acciones de Citgo. En su momento teníamos la asamblea de 2015, fue muy discutido, que se estaba hipotecando a Citgo, en cierta manera sí se hipotecó a Citgo, pero bueno, lo cierto fue que hemos llegado a este punto donde los tenedores ya... Hemos llegado a este punto donde los tenedores, allí está alguien tratando de entrar en la llamada con Andrés Rojas. Esperemos que Andrés vuelva con nosotros. Ajá, Andrés, tuvimos una pequeña pausa. Ahora sí estás de nuevo con nosotros. Adelante, por favor. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Esa es una gran interrogante, porque a todas estas, estos tenedores han hecho acciones ante los tribunales de los Estados Unidos, y bueno, estamos viendo de qué manera se resuelve este problema, que tiene como un impedimento, sobre todo porque la Asamblea de 2015 decidió no mantener la vigencia del gobierno interino. Entonces, eso genera una complicación adicional sobre el futuro de Citgo y sobre el futuro del reclamo de esta gente que compró estos bonos. Estamos hablando de 3.300 millones de dólares. Aproximadamente. ¿Qué los vale Citgo en el caso de perderla por completo? No, es decir, en ese momento se emitieron, ahí es donde viene pues unas discusiones de cuánto es la valoración de Citgo. En este momento, por ejemplo, Citgo ha dado unos extraordinarios resultados financieros que son reconocidos en los Estados Unidos, es decir, con respecto a lo que era la empresa con la directiva que nombró Maduro, a lo que es la que hoy encabeza Carlos Jordán, que es un conocedor del proceso de refinación en los Estados Unidos, un venezolano que es reconocido pues internacionalmente, muy vinculado a la industria petrolera de Venezuela y sobre todo Citgo. Uno ve los resultados de Citgo y se han saneado enormemente. Es decir, en Citgo, y recordemos que Citgo es una empresa que está en la mira de las autoridades de los Estados Unidos, tiene metido dentro al Departamento de Justicia, sobre todo por todas las irregularidades que se hicieron por parte de la directiva que estaba hasta el año 2019. Entonces, en este momento la valoración de Citgo podría ser mayor. Indiscutiblemente es una empresa de refinación que en este momento genera atractivo, pero que está muy atada, César. Nuevamente caemos, como siempre, a lo que pueda pasar en Bogotá, es decir, qué acuerdos políticos pueden haber, cómo quedan el levantamiento de las sanciones y, en cierta manera, qué negociaciones pueden adelantarse con la cantidad de acreedores que tiene el Estado venezolano por deudas que casi que se consideran incobrables. Ya. Andrés, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
Gracias a ti, César Miguel. Andrés Rojas Jiménez, editor de Petroguía, desde Caracas. 10:27. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en este país requiere de trámites que debes transitar solo con abogados de mucha experiencia y conocimiento del sistema. Las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido con los inmigrantes que buscan soluciones que alcancen los objetivos de cada uno de sus clientes. Ofrecen la mejor alternativa para establecerte en los Estados Unidos. Llama al 305-466-4472, 305-466-4472 o escribe a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. En nuestro editorial de hoy hablábamos de la noticia que da Tarek William Saab sobre el suicidio de Leonel Azuaje Urrea, quien había sido detenido la madrugada del pasado miércoles. ¿Qué sabemos hasta este momento? Vamos a Venezuela. En la ciudad de Barquisimeto está Liz Gascón, de la Unidad de Investigación de El Pitazo. Liz, buenos días, gracias por atendernos. ¿Aló, Liz? Hola, César Miguel. Gracias por estar con nosotros, Liz. ¿Qué sabemos a este momento del aparente suicidio de Leonel Azuaje? Hay muchos cuestionamientos sobre el anuncio del fiscal designado por Nicolás Maduro, Tarek William Saab. Jair Mundaray, que trabajó en el Ministerio Público y tiene vasta experiencia, cuestionó que el fiscal haya declarado como suicidio la muerte sin antes anunciar que debía hacerse una investigación. Y de hecho, los fiscales designados para investigar la muerte de este funcionario son los mismos fiscales que solicitaron su imputación por los cargos de corrupción, que es otro hecho irregular. Mundaray también advirtió que en el SEBIN hubo cierre y clausuras de algunos espacios donde se desplazan detenidos y funcionarios. Cuando este hecho se registró desde el 19 de abril, hubo irregularidades dentro del helicoide, según esta versión que publicó Mundaray en sus redes sociales. Liz, el fiscal no dijo dónde ocurrió el suicidio, el eventual supuesto suicidio, porque no sabemos dónde están recluidos ninguno de estos prominentes chavistas que ahora han sido detenidos y ya han sido presentados con sus bragas naranjas. ¿Qué sabes al respecto? Así es, hasta ahora todo se menciona que se ha desarrollado en el helicoide, que es también donde se han realizado las audiencias de presentación, pero el fiscal, como desde el inicio de todo este operativo que se ha denominado como la purga oficialista, no ha dado mayor información. Y la opacidad es uno de los casos que hemos abordado en los temas que tocamos en El Pitazo, en vista de que el fiscal se limita a hacer anuncios o en sus redes sociales o en ruedas de prensa que son muy limitadas, solo dando información de algunos cargos, pero sin mayores datos de las investigaciones, del sitio de reclusión, de cuáles son las condiciones de estos detenidos, o como había ocurrido con uno de los que supuestamente habían aprendido, que se encontró luego en España. Es decir, que hay mucha opacidad en torno no solo a este hecho de la muerte, sino a todo el operativo que se está llevando a cabo y que ya lleva más de 70 detenidos. A ver, son más de 70 porque ese es otro punto que no está claro, ¿no? Por un lado dice Tarek que son 80 y después lo reduce él mismo. Son unos 70 y nosotros hemos identificado que hay 61, pero no todas las identidades de los detenidos, bien sea funcionarios o empresarios, han sido divulgadas. De hecho, estamos por publicar un perfil de algunos de los detenidos, pero no hemos encontrado el listado completo. Y esta es otra irregularidad. El Ministerio Público oficialmente no ha publicado la lista completa de detenidos y hay inconsistencia en las cifras que se han presentado, tanto en las declaraciones oficiales como en las publicaciones que hace el fiscal. A ver, dices, no sabemos la identidad de todos los detenidos. ¿Por qué? Porque no ha sido publicado un listado oficial. Nosotros hemos comenzado a rastrear y conforme
el fiscal anuncia quiénes son los detenidos o incluso medios que son oficiales anuncian quiénes son los detenidos, hemos llevado un estimado, que son 61 hasta ahora, pero no tenemos todas las identidades de estos detenidos. Por ejemplo, Fernando Bermúdez, que luego España anunció que se encontraba en ese territorio, había sido anunciado como que estaba aprehendido y que estaba bajo la custodia del Estado hace varias semanas, y luego en España ratifican que entró a ese territorio y que no tenía ninguna orden de captura librada en el momento en que lo hizo. Y así ha ocurrido con el resto de las detenciones. Hay muchas irregularidades en el proceso y, de hecho, cuando las detenciones se han realizado fuera del Distrito Capital, como ha ocurrido con la detención de Hugo Cabezas, que fue en Lara, ninguna autoridad ha accedido a declarar a los medios cuando pedimos información sobre estos procedimientos. A ver, Liz, volviendo al caso de Leonel Ferrer, él es detenido junto en la misma oportunidad de Ismael Serrano y un ciudadano llamado Salem Hassoun Atraje. A ver, ¿quién era Leonel Azuaje Urrea? Leonel Azuaje trabajó en la alcaldía de Guaycaipuro y luego en el Ministerio de Transporte como director del Ministerio de Transporte en Distrito Capital y Vargas entre 2010 y 2012. Era un ingeniero mecánico muy afín al gobierno, fue ascendiendo en el PSUV, y una vez que Nicolás Maduro anuncia que van a intervenir Smurfit Kappa, que es la multinacional de empaques de cartón en Venezuela, Leonel Azuaje de inmediato entra junto a Hugo Cabezas en la Junta Administradora Especial. Comienza en 2018 como el representante del Ministerio del Trabajo, que es otro de los cargos que ocupó dentro de este ministerio cuando estaba Piñate, y luego empieza a ascender dentro de la antigua Smurfit Kappa, que luego se pasa a llamar Cartoven, Cartón de Venezuela. Aunque en Gaceta Oficial no hemos encontrado su designación como presidente en años posteriores, a partir de 2020 él empezó a promover su gestión como a la cabeza de Cartón de Venezuela, incluso por encima de Hugo Cabezas, que sí tenía la designación oficial como gerente general de Cartón de Venezuela y todas sus filiales. Ahora, el fiscal dijo se suicidó, el lamentable suicidio, pero no ha dado explicaciones de cómo ocurrió ese suicidio, ¿no? No ha dado ninguna otra explicación, no ha publicado más datos más allá de que designó a 2 fiscales que son los mismos que lo imputaron para hacer esta investigación, y la preocupación que tiene Mundaray como otras organizaciones es cuán independiente va a ser esta investigación. Son ya 12 detenidos, sean presos políticos o por hechos de corrupción, que han muerto en la última década bajo la custodia del Estado, sea en prisión o como el caso del concejal Fernando Albán. Sí. Es un hecho alarmante y que las autoridades al final no terminan de esclarecer cuáles son estas circunstancias. Y un hecho que mostraron incluso usuarios en redes sociales cuando estaba Azuaje detenido es que él, cuando fue presentado en la audiencia en el helicoide, él no cargaba trenzas de zapatos, iba esposado, iba con la braga naranja en esa toma breve que hicieron en el canal del Estado BTV. Iba sin trenzas, con la braga naranja y esposado. ¿Cómo ocurrió el suicidio? Es lo que se pregunta la gente, ¿no? Así es. Y además de esto, aparte de toda la desinformación que tenemos en torno a este caso, la fecha, el lugar de la detención, un acceso a una minuta, esto no ha sido posible para los periodistas independientes. Toda la información a la que hemos tenido acceso es la que ha dicho el fiscal en sus cuentas, pero las autoridades oficialmente no acceden a declarar cómo se ha dado este procedimiento o incluso cómo van cursando las investigaciones. No hay más información al respecto. Liz, te agradezco mucho estos minutos en el programa de hoy. A ustedes. Liz Gascón es periodista de la Unidad de Investigación del Pitazo. Nos habló desde Barquisimeto, en el estado Lara, en Venezuela. Son las 10:37 de la mañana y estamos en un momento importantísimo en las letras venezolanas. El poeta Rafael Cadenas ya pronto será el nuevo príncipe, recibirá el Cervantes, el premio más importante para las lenguas en español, en castellano. En Madrid dio ayer ya una rueda de prensa y allí estuvo
otra escritora venezolana, Karina Sáenz Borgo, quien además es periodista. Karina, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César. Encantada de saludarte desde Valladolid. Ah, ya estás en Valladolid. Sí, como esta es la semana del libro, pues hubo un encuentro de premios Cervantes en Valladolid. ¿Lo está viendo? Porque se cumplen 40 años del documento de Valladolid, y cuando todos los Cervantes vivos firman un documento de compromiso por divulgación de la lengua. Así que, pero bueno, igual estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de lengua, Cervantes, y de la alegría de tener un primer Cervantes venezolano, que bueno, es euforia, ¿no? Es una cuestión que emociona. ¿Qué tanto ha trascendido el Cervantes de este año y la presencia de Cadenas ya en España? Mira, yo creo que ha sido un Cervantes que ha tenido mucha más resonancia, en el sentido de que son premios Cervantes que se premia a un autor, y se premia a un lenguaje, y se premia una obra, pero también se premia a un pueblo, a una sociedad. Es una forma de colocar y de volver al centro de un país, su lengua y su creación. Y Cervantes, por supuesto, ha despertado, Cadenas ha despertado muchísima curiosidad, entre otras cosas, porque es el primer Cervantes venezolano. Y de hecho, ayer Cadenas tuvo una aproximación muy bella a la prensa española, diciendo, bueno, que cuando él lo llaman, diciéndole que se ha ganado el Cervantes, él pensaba que era un chiste de Quijote, que era un chiste cervantino, ¿no? Para hablar de lo importante que había sido para él el Quijote dentro de su propia obra y de su formación como lector. Y eso creo que ha tendido un puente muy natural. Y bueno, y que de alguna manera, César, no podemos dejar de lado que un premio como el de Rafael Cadenas tiene la resonancia que tuvo en su momento el de Sergio Ramírez. Sergio Ramírez recibe el premio Cervantes cuando Nicaragua está pasando sus momentos, digamos, de la primera oleada más dura, ¿no? De Ortega contra intelectuales, de la embestida, ¿no? De los tiranos contra todo elemento de civilización y civil, que es la cultura, que es la lectura. Y eso sin duda alguna ha generado una empatía natural, ¿no? Y mucha gente está descubriendo la obra de Cadenas, mucha gente joven, además, y han encontrado, digamos, por lo menos derrota, todo lo que creo que a mi generación, no quiero hablar de otras, pero a mi generación nos fascinaba de Cadenas, era justamente esa capacidad, ¿no? De sintetizar imágenes tan potentes en una poesía tan limpia, ¿no? y tan hermosa. Y a mí lo que más me alegra y lo que siento es que hay gente joven que está descubriendo a Cadenas. Y a mí eso me parece la mejor noticia, aparte del reconocimiento que se merece el maestro Cadenas. Y de la rueda de prensa de ayer, que por lo menos en las redes fue muy reseñada, ¿qué tanto impacto ha tenido, cómo ha sido reseñada en el día de hoy? No, hombre, ha sido portada en todos los periódicos. Es decir, o portada o tejadillo, no me acuerdo cómo se llamaba. En tejadillo le decimos en España la parte de arriba, los cintillos de arriba, es decir, es la noticia, ¿no? Porque Cervantes es el episodio cultural fundamental en España. Porque reúne muchas cosas, ¿no? El idioma, la celebración del libro, porque es una puesta en valor del español y sin duda alguna por el interés en sí mismo que tiene Rafael Cadenas como personaje, pero también en sí mismo por la resonancia que tiene la noticia en la sociedad española, que es potente, muy potente. Sigue siéndolo y seguirá siéndolo, espero, mucho tiempo. Ya. Karina, vamos a hacer una pequeña pausa. Por favor, quédate con nosotros en la línea, porque tienes unas recomendaciones para hacernos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy encantada. Bien. Una pequeña pausa y ya regresamos con Karina Sáenz Borgo en Madrid. Esto es En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Regresamos entonces a Madrid, donde está Karina Sáenz Borgo. Asociaste, Karina, en la parte previa, este premio como con el que recibió en su momento Sergio Ramírez y el hecho político tanto en Nicaragua como en Venezuela. Y hoy en el ABC el titular de la entrevista dice: no puedo hablar de Venezuela. Esto fue ayer. No puedo hablar de Venezuela, estoy ayuno de información. Sin duda alguna, César. De hecho, una de las cosas que comentábamos en una cena anoche, Eduardo Mendoza, Sergio Ramírez, estábamos hablando de este tema, porque además Sergio Ramírez fue
digamos, una de esas inercias o fuerzas que también permitieron que Cadenas, no meta ahí postulaciones a los Cervantes, ¿no? Y eso se somete a un criterio, una votación, pero bueno, Cadenas llevaba mucho tiempo esperando ser premiado. Y tanto Mendoza como Ramírez dijeron los dos, lo digo básicamente por lo distintos que son los dos perfiles, ¿no? Eduardo Mendoza quizás es un escritor muy suyo, no muy español, no lo vemos proyectado hacia Latinoamérica, ¿no? Tanto como Sergio Ramírez, y decían, lo que no entendemos nunca es porque nunca hubo una felicitación o un reconocimiento oficial del gobierno, bueno, sí, del actual titular gobierno venezolano, que es Nicolás Maduro, el hecho de tener un primer Cervantes, ¿no? Sí. Y eso fue visto con mucha sorpresa y con cierta incredulidad, ¿no? Sí. Bueno, hay prácticas autócratas, ¿no? Ortega manda al exilio a Sergio Ramírez a sus 80 y tantos años, y bueno, y un escritor brillante como Cadenas, pues se convierte en el primer Cervantes venezolano y no hay un abrazo o una celebración oficial, ¿no? Pero bueno, es algo que quería subrayar, parece anecdótico, pero a mí no me lo parece del todo, ¿no? Sí. Porque ahí genera cierto estupor. Bueno, te dice quiénes son los que están gobernando a Venezuela, pues. Sí, como los que gobiernan en Nicaragua también, ¿no? Es un aire de familia. Sí. Nos debes unas recomendaciones, Karina. A ver. Sí. Estaba barajando 3. Hay 2 que son indudables. Una de ellas es de Maggie O'Farrell, que es Retrato de casada. Maggie O'Farrell es una escritora irlandesa, que además tú conoces mi entusiasmo por ella. Sí. Bueno, irlandesa, británica, tiene esa mixtura, ¿no? Esa hibridación. Y es una novela histórica basada en la biografía de la duquesa de Ferrara, que es la menor de los Medici, que se tiene que casar con el duque de Ferrara para, bueno, establecer este del Estado, ¿no? Establecer digamos, una estructura de poder. Pero claro, es una mujer que cuando se casa tiene 13 años y cuando muere tiene 15. Está contada deliciosamente, tiene una serie de imágenes maravillosas, como la idea de una fiera enjaulada, ¿no? Porque la novela comienza diciendo, mi marido me ha traído un coto de caza y me va a matar, ¿no? Y así arranca la novela. Tú te estás comiendo las uñas porque aunque ya sabes que va a morir, pasan cosas maravillosas entre medias. Ella tiene una tigresa enjaulada en un sótano, en un palacio en Florencia, ¿no? Que es como su reflejo, ¿no? De la fiera enjaulada. Es una preciosidad de libro, una belleza, vamos, como Hamlet, que también tuvo muchísimo éxito, que es la historia del hijo de Shakespeare, que además muere muy pequeñito, muy joven, de una neumonía. Ella se mete en esos entresijos. La segunda recomendación que tengo, y que creo que no va a defraudar tampoco, es un libro de relatos de Jorge Volpi, el escritor mexicano, que se llama Enrabiados. Está publicado por Páginas de Espuma, que por cierto, un sello que publica a muchos autores venezolanos, entre ellos a Rodrigo Blanco. Y en este libro, Jorge Volpi hace 12 relatos maravillosamente escritos. Bueno, yo soy muy lectora de Volpi, me parece un escritor impecable, y que es un libro de nuestro tiempo, sin duda alguna. Y había una tercera recomendación, pero lo voy a hacer como una recomendación preventiva. Se acaban de publicar en español, esto lo he improvisado, esto es el de última hora, pero me parecía bueno saberlo. Almodóvar acaba de publicar un libro de relatos que se llama El último sueño, que son 12 cuentos. Yo fui a buscar el libro, por supuesto, enloquecida, porque a mí me fascinaron los guiones de Almodóvar, publicados, tanto el de Dolor y Gloria como el de Madres Paralelas, donde se mostraba como un narrador. Es verdad que el guión es distinto, pero el guión exige mucho más, ¿no? Bueno, los cuentos, si queréis mirarlos, es muy curioso, porque de pronto un gran creador se te hace agua. A mí me gustaría mucho que tu audiencia y tú, si cuando los leáis tenéis la misma sensación que yo, porque era como ver a un maestro que no se encuentra cómodo en el relato breve. Hay cosas bellísimas, por supuesto. Por ejemplo, hay un obituario de Chabela Vargas precioso, de Almodóvar en la Plaza Garibaldi con Chabela Vargas, ¿no? Ya como Chabela Vargas, que ya de mayor ya no cantaba La Llorona, sino que la decía, ¿no? La fraseaba, ¿no? Hay cosas así, no es un libro de cuentos, tiene cosas maravillosas, hay mucho de su relación con la madre, de la importancia de su mamá manchega, cosiendo medias rotas, de la idea de hijo, vete del pueblo, porque en el pueblo vas a ser
¿sabes? Percibido por afeminado, por homosexual, y hay una visión interesantísima del personaje, pero no es un cuentista. Ya. Entonces, claro, era muy curioso. Es un libro muy valioso para los amantes de Almodóvar, entre los que me sumo, y donde ves mucho del Almodóvar de la movida, ves mucho de ese Almodóvar de Pepi Lucibón, es un libro muy raro, muy, muy raro. ¿Y, yo no creo que es un libro de cuentos, pero es un libro que vale la pena leer. ¿Y qué me dices de Alia Trabuco Serán? ¡Ay, Dios mío, esa mujer es maravillosa! Es una autora chilena, muy joven, no tiene 30 años. Se llama Limpia. Es la historia de una trabajadora, una persona que trabaja como asistente doméstica en una casa pudiente en Chile, pero hay un enigma. Empezamos sabiendo que hay una niña que está muerta. Así de sencillo. Y a partir de ahí ella le da voz a un personaje que se cuenta a sí mismo desde la posición de la verticalidad, ¿no? De las clases sociales, pero con una elegancia tremenda, rehuyendo a tópicos, a populismos. Es una historia muy del siglo XIX, que es lo curioso, esta muchacha que domina el siglo XIX, pero de repente en el siglo XX, contado en primera persona, está publicado por Lumen. Es maravillosa, de verdad, ojalá no me equivoque, pero esta mujer va a dar de qué hablar, muy jovencita y muy, muy buena. Es su tercer libro. Ella fue finalista de Man Booker Internacional, que decir eso es como hablar con San Pedro, ¿no? Que Dios te dé un pasaporte, ¿no? Para que te traduzcan, ¿no? Pero ella logra sobreponerse de tanto éxito y hace un libro absolutamente maravilloso. Yo se los recomiendo, porque es un libro que te comes las uñas. Limpia se llama, porque además la obsesión es que ella tiene que estar limpia, blanco, todo perfecto, todo, porque es la idea del servicio. Pero bueno, esos son mis espero que haya cierta paridad, porque últimamente tiendo a recomendar a muchas autoras mujeres y digo, Karina, tienes que volver a la paridad masculina. No, está muy bien, está muy bien. Muchísimas gracias, Karina, por estas recomendaciones y por habernos atendido en esta mañana. Si me quieres, si me necesitas como reportero, voy a estar el lunes en Aclarares y el martes en el Palacio Real, en la comida que se ofrece en Leonardo Cervantes, así que yo puedo ver datos para ti y contaros cosas. Bueno, date ya como reportera especial en Conexión Radio. Te llamaremos. Qué orgullo, claro que sí. No, el orgullo nuestro. Gracias, Karina. Karina Sainz Borgo, la periodista y escritora, ha tenido mucho éxito con sus novelas. La tercera, La isla del Dr. Schubert. 10:53. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos ya para cerrar, Flor Alicia? César, como ya sabes que se acerca el momento de la coronación de Carlos III, pues las noticias alrededor de él crecen. Y aquí hay una. La fortuna del rey Carlos III de Reino Unido, más de 2.000 millones en palacios y coches. Aunque The Guardian admite que el valor real de las propiedades privadas del monarca es imposible de conocer y está oculto al escrutinio público, ha reunido un equipo de 12 expertos en el mercado inmobiliario, de automóviles y de arte, entre otros campos, para tratar de cuantificar esa riqueza. Aquí está la cuenta. La fortuna personal del rey Carlos III de Reino Unido asciende a unos 2.060 millones de euros, tras haber recibido la herencia de su madre Isabel II, según el análisis de sus propiedades publicado ayer por el diario británico The Guardian. Además, en virtud de un acuerdo en 1993 entre Isabel II y el entonces primer ministro británico John Major, los activos que pasan de un monarca a su heredero, oigan esto, están exentos del impuesto de sucesiones, que en el Reino Unido asciende al 40% para las propiedades por encima de 325.000 libras o 368.000 euros. Bueno. De la que se salva, ¿no? Así es. Hoy es el Día de la Creatividad y la Innovación. Se celebra el 21 de abril y tiene como principal objetivo poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial. Así que póngase creativa, póngase creativo, que hoy es su día. 10:55. Y así con Prince al fondo nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa.